Durante años, los vecinos vieron al anciano caminar con aquella única flor apagada en la mano, sin saber que ese gesto ocultaba algo que nadie jamás había imaginado. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Durante años, en el tranquilo barrio de Villa Esperanza, los vecinos se acostumbraron a ver a un hombre de edad avanzada caminando lentamente por la misma calle, siempre con la misma flor marchita en la mano. Un hombre que no parecía tener prisa, que no tenía lugar al que ir, pero que recorría con regularidad su ruta diaria, arrastrando los pies con la mirada fija en algún punto distante en su memoria. La flor, un rastro ya casi olvidado de un rojo vibrante, había pasado de ser un hermoso regalo a un simple recordatorio de lo irremediable, el paso del tiempo. A menudo, los niños lo observaban desde sus ventanas o mientras jugaban en la calle. Algunos se sentaban intrigados por la figura del anciano y sus padres les decían que no lo molestaran. No porque se lo prohibieran de manera tajante, sino porque sabían que el hombre con la flor marchita ya no deseaba ser incomodado. No se hablaba de él, y aquellos que tenían algo que decir lo hacían en susurros. Unos decían que se había vuelto loco después de perder a su esposa, que la flor era el último lazo entre él y la vida que compartieron. Otros, menos comprensivos, murmuraban que simplemente había perdido la cabeza. ¿Quién va a seguir aferrándose a una flor muerta?, decían. Pero la verdad era que nadie realmente sabía nada de él. Su nombre había quedado en el olvido, y su rostro, cubierto por arrugas profundas, parecía estar marcado por el paso del tiempo, pero también por una pesada tristeza. El anciano siempre parecía estar atrapado en un ciclo sin fin. Caminaba, repetía las mismas rutas, y su flor marchita seguía siendo su único compañero. Cuando los vecinos lo miraban desde sus ventanas o desde las aceras, muchos veían solo un hombre extraño, desconectado de la realidad. Un hombre cuyo amor ya había muerto, pero que no podía dejar ir la última prueba tangible de lo que alguna vez fue su vida. La flor marchita representaba, para él, la promesa incumplida de que nada en la vida se desvanece por completo. La flor, a pesar de su apariencia marchita, todavía tenía un pequeño resquicio de belleza, algo que se negaba a desaparecer del todo. Cada vez que la miraba, el anciano sentía que todavía había algo por lo que seguir adelante, algo por lo que caminar, algo que lo mantenía anclado a este mundo. Su esposa, de la que rara vez hablaba, había sido su razón de ser durante muchos años. Juntos, habían compartido una vida simple pero llena de amor. La casa que ahora parecía vacía de vida había sido un hogar lleno de risas, de sueños y de promesas compartidas. Habían caminado juntos por los mismos senderos, y la flor que ella le había dado había sido el último recuerdo tangible de su amor. Pero el tiempo, implacable, se la arrebató. Ahora él, con su paso cansado, caminaba solo, acompañado solo por la flor, que aunque marchita, mantenía su última conexión con ella. Lo que los vecinos no sabían era que la flor no solo era un simple símbolo de pérdida para él, era el último vestigio de un amor profundo y eterno, algo que el anciano se negaba a dejar ir. Cuando su esposa le dio esa flor, ella le había dicho: «Prometemos no olvidarnos nunca, aun cuando el tiempo y la vida nos separen. Esta flor será nuestro lazo, el recordatorio de lo que compartimos». El anciano había tomado esas palabras como una promesa sagrada. Aunque la flor ya no era más que un triste trozo de lo que alguna vez fue, él la mantenía viva con su memoria, con su amor, con su dolor. Había hecho de esa flor su ancla, y mientras la tuviera en sus manos, sentía que su amada seguía presente en su vida, incluso si su cuerpo ya no lo estaba.
Cada día, el anciano caminaba con la flor como su único tesoro, sin hablar con nadie, sin buscar compañía. Los vecinos lo veían pasar con una mezcla de compasión y curiosidad, pero nunca se atrevían a acercarse. Algunos sentían lástima, otros indiferencia, y los más jóvenes simplemente lo observaban como una figura extraña, ajena a sus vidas llenas de ruido y movimiento. Era tarde en la tarde cuando algo inesperado sucedió. En una de esas tardes, donde el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas, un niño llamado Lucas lo observó desde la ventana de su casa. Lucas no era como los otros niños que simplemente miraban y se alejaban. Había algo en ese anciano que despertaba su curiosidad, algo que lo impulsaba a querer entender más sobre él. Mientras los demás niños jugaban en la calle, Lucas se apartó y con paso ligero salió de su casa con una flor recién cortada del jardín. Se había dado cuenta de que, a pesar de que el hombre siempre llevaba una flor, nunca había visto una nueva, una que aún estuviera viva. Así que, con el corazón lleno de una bondad simple y pura, Lucas decidió que le daría una flor nueva. Se acercó al anciano, su pequeña mano extendida con la flor que había cosechado con tanto cuidado. «Hola, señor. Vi que siempre lleva esa flor, y pensé que tal vez le gustaría una nueva, una que aún tenga color». Lucas, con su inocencia y su mirada abierta, no esperaba ninguna respuesta particular. Para él, la idea de dar algo tan simple a alguien tan mayor parecía natural. No entendía el significado profundo de lo que estaba haciendo, pero en su corazón sabía que era algo importante. El anciano levantó la vista lentamente, como si despertara de un largo sueño. Sus ojos, antes opacos, parecían resplandecer con una ligera chispa al ver la flor fresca en las manos del niño. Por un momento, todo se detuvo. El viento, el ruido de la calle, incluso el paso del tiempo. El anciano miró la flor, sus dedos temblorosos extendiéndose para recibirla. No dijo nada al principio, solo miraba al niño con una mezcla de sorpresa y emoción. Por fin, sus labios se movieron y con voz baja, casi inaudible, dijo: «Gracias, niño, esta es la flor más hermosa que he recibido». El niño sonrió, feliz de haber hecho algo tan sencillo, pero tan significativo. No sabía por qué el hombre reaccionó así, pero algo en su mirada le dijo que había hecho lo correcto. El anciano sostuvo la flor nueva con ternura, pero también con una profunda reverencia, como si sintiera que, por fin, algo de la vida que había perdido volvía a él. «¿Sabes, niño? Esta flor es el último regalo que mi esposa me dio antes de irse, antes de que me dejara solo en este mundo. Siempre le prometí que la llevaría conmigo, y no podía soltarla. No quería soltarla», murmuró en voz baja. El niño, aunque no comprendía completamente las palabras del anciano, sintió que estaba siendo testigo de algo importante. La flor, aunque marchita, contenía un amor profundo, algo que iba más allá de su apariencia, algo que el anciano no podía dejar ir. El niño, con su corazón lleno de curiosidad y un deseo sincero de ayudar, le ofreció una idea. «Señor, ¿quiere que lo acompañe a su casa? Tal vez podamos poner la flor nueva junto a la vieja. Tal vez eso la haga más especial». El anciano lo miró, sorprendido por la gentileza de las palabras del niño, y por un momento un leve destello de esperanza iluminó su rostro. Sin decir una palabra más, asintió, y juntos caminaron hacia la casa del anciano. El niño lo seguía de cerca, observando cómo el hombre avanzaba con la flor en sus manos, como si esa pequeña acción pudiera devolverle algo que había perdido hace tanto tiempo. El anciano caminaba con un paso más firme ahora. Algo había cambiado en él, aunque fuera solo por un momento. La flor nueva que el niño le había ofrecido parecía haberle dado un poco de fuerza, como si al sostenerla en sus manos, una chispa de esperanza se hubiera encendido en su corazón. Lucas caminaba a su lado,
observando con una mezcla de respeto y curiosidad al hombre que lo había acompañado en silencio durante todo el trayecto. Sabía que el anciano no era un hombre común, no solo por la flor marchita que siempre llevaba, sino por la manera en que caminaba, como si el peso de los años lo hubiese llevado a un lugar lejano. De alguna forma, el niño sentía que había algo más en esa flor, algo que conectaba al hombre con un tiempo perdido, con algo que ya no estaba en este mundo. A medida que se acercaban a la casa del anciano, Lucas comenzó a notar los pequeños detalles que hablaban de su vida pasada. La casa, aunque vieja y algo desmoronada, todavía conservaba vestigios de un pasado mejor. Las ventanas, aunque polvorientas, aún dejaban pasar la luz del sol, iluminando los pequeños jardines de flores marchitas. El jardín, alguna vez cuidado con esmero, ahora estaba cubierto de maleza, y las paredes, antes pintadas de un color claro, mostraban grietas que revelaban el paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de su aspecto deteriorado, había algo en la casa que la hacía parecer un hogar, como si los recuerdos aún rondaran por sus pasillos y rincones, esperando ser recordados. El niño, sin embargo, no dijo nada. Solo caminaba junto al anciano, sintiendo que, de alguna manera, ese acto de acompañarlo, de estar con él, era más importante que cualquier palabra que pudiera pronunciarse. El anciano llegó finalmente a la puerta de la casa. Se detuvo un momento y miró la entrada con una expresión que Lucas no pudo descifrar. Algo en su mirada parecía perderse en el tiempo, como si recordara un tiempo en el que la casa no era solo un lugar vacío, sino un refugio lleno de vida, risas y amor. Pero luego, como si despertara de su ensoñación, el anciano abrió lentamente la puerta y dejó que el niño entrara. La casa estaba en silencio, el aire enrarecido por la ausencia de vida. Al entrar, Lucas sintió el peso de los años sobre sus hombros, como si cada rincón de la casa estuviera impregnado de recuerdos de una vida que había sido rica en amor, pero que ahora solo quedaba en la memoria de un hombre solitario. El anciano caminó por el pasillo con la flor en la mano, y Lucas lo siguió, observando todo con curiosidad. Al llegar al fondo de la casa, el anciano se detuvo frente a un pequeño jardín en el patio trasero, donde un viejo limonero se erguía, cubierto de hojas secas. Había algo en ese árbol que parecía estar marcado por el tiempo, por las estaciones que habían pasado sin que nadie lo cuidara. «El limonero», dijo el anciano en voz baja, mirando el árbol con una expresión de nostalgia. «Aquí solíamos sentarnos, mi esposa y yo, bajo este árbol. Ella siempre decía que las flores de este árbol representaban nuestra vida, dulces y amargas al mismo tiempo, pero siempre con la promesa de florecer nuevamente cada año». El niño, observando al anciano, no dijo nada. Solo miraba con atención, intentando comprender el significado detrás de sus palabras. Algo en su voz, en su tono suave y melancólico, lo hizo sentir que lo que decía el anciano era más que una simple metáfora. Era un eco de una vida compartida, una vida que él ya no podía tocar, pero que seguía viva en su memoria. Después de unos segundos, el anciano se agachó lentamente, moviendo las hojas secas con las manos temblorosas, y con una pequeña pala que había dejado en el suelo comenzó a cavar con esfuerzo. El niño se acercó y lo observó, sin hacer ruido, comprendiendo que en ese acto había algo profundamente personal. No era solo un árbol, no era solo el jardín. El anciano parecía estar buscando algo, como si esperara encontrar algo que había estado perdido durante años. Finalmente, el anciano levantó la pala con cuidado y sacó una pequeña caja de madera que estaba enterrada en la tierra. La caja estaba cubierta de polvo y tierra, pero parecía haber sido bien preservada por el tiempo. El anciano la miró con una expresión de tristeza, como si el peso de los recuerdos lo hubiera abrumado de repente. Lucas,
Con los ojos abiertos de asombro, se acercó al anciano y vio cómo él, con manos temblorosas, abría la caja. Dentro había varias cartas dobladas, algunas con bordes amarillentos, otras con los pliegues claramente marcados por el paso de los años. Las cartas no estaban escritas en papel cualquiera. Eran cartas llenas de amor, de palabras que el anciano nunca había recibido, pero que seguramente su esposa le había escrito con la esperanza de que algún día las leyera. El niño observó al anciano mientras sus dedos recorrían las cartas, como si al tocarlas algo de la presencia de su esposa volviera a él. «Ella me escribió todo esto, pero nunca las recibí», murmuró el anciano, su voz quebrada. «Pensé que me había olvidado, que ya no quería hablarme, pero no fue así. Ella siempre quiso que las leyera, pero nunca supe por qué las guardó. Tal vez pensó que el tiempo las borraría de mi memoria, que el dolor de perderla sería tan grande que no podría soportarlas». Las palabras del anciano flotaron en el aire, llenas de una tristeza que parecía no tener fin. El niño, sin saber qué decir, se acercó un poco más y tocó el hombro del anciano, con una ternura que solo un niño podía ofrecer en momentos como ese. «Quizá no fue el momento adecuado para leerlas antes, pero ahora quizá esas cartas puedan ayudarte a sanar», dijo Lucas en voz baja. El anciano miró al niño, sus ojos llenos de lágrimas. «Es posible», respondió con una leve sonrisa triste. «Tal vez ahora pueda encontrar la paz que tanto he buscado». Y así, el anciano comenzó a leer en voz baja las cartas que su esposa había escrito para él, palabras llenas de amor, promesas y recuerdos que, por fin, comenzaban a salir de su corazón. El anciano se sentó en el suelo, rodeado de la tierra y las cartas que su esposa había escrito, mientras Lucas lo observaba en silencio, sintiendo el peso del momento. La tarde había caído sobre el jardín, y la luz dorada del sol que se despedía reflejaba la tristeza y la belleza que se encontraban entre las palabras escritas en esas cartas olvidadas. A medida que el anciano leía, su voz se iba quebrando, pero también en su rostro se veía un cambio sutil, una transformación silenciosa que sucedía mientras las palabras de su esposa se deslizaban por sus labios. La primera carta que el anciano leyó estaba llena de ternura. Había sido escrita cuando aún vivían juntos, mucho antes de que la enfermedad se llevara a su esposa y dejara al anciano con un corazón quebrado y una casa vacía. «Mi amor», comenzó la carta, «quiero que sepas que siempre seré tu compañera, tu amiga, tu refugio. Aunque el mundo a veces parece oscuro, hay una luz en nosotros que nunca se apaga. Cada momento a tu lado es un regalo, y te prometo que siempre estaré contigo, incluso cuando no pueda estar a tu lado físicamente. Esta flor que te dejo es solo un pequeño símbolo de lo que somos, de lo que siempre seremos». El anciano paró un momento, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucas, que lo miraba desde un lado, no comprendía por completo el dolor que el anciano sentía, pero podía ver que aquellas palabras, que nunca había leído, le estaban devolviendo algo que había perdido. El hombre, que siempre había caminado con la flor marchita, ahora parecía sostener una nueva esperanza, aunque frágil. Su respiración era más profunda y la tristeza, aunque presente, comenzaba a mezclarse con una especie de aliento renovado. «Estas cartas», dijo el anciano en voz baja, más para sí mismo que para Lucas, «me hablan de una vida que pensé que había quedado atrás, una vida que ya no existe, pero que ahora me doy cuenta de que sigue viva, en mí, en estas palabras. Nunca imaginé que las leería. Pensé que ella ya no quería que las leyera, que el dolor me impediría entender lo que realmente significaban». Lucas se acercó un poco más, poniéndose de cuclillas frente al anciano. «Tal vez el momento en que debías leerlas era ahora»,
dijo el niño con suavidad, intentando comprender la magnitud del momento. A veces las cosas necesitan su tiempo para ser entendidas, y tal vez estas cartas son lo que necesitabas para sanar. El anciano lo miró con una expresión de gratitud y asombro. ¿Cómo puede un niño entender algo tan grande?, murmuró, sin esperar respuesta, mientras miraba nuevamente la carta. Decidió seguir leyendo. La siguiente carta tenía un tono más profundo, lleno de emociones más complejas. Decía: «Te dejo este mensaje porque sé que algún día estarás solo, pero quiero que sepas que esa soledad no es eterna. No importa lo que pase, no olvides que tienes la capacidad de seguir adelante, de encontrar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Aunque mi cuerpo se ha ido, mi amor sigue en ti. No te dejes vencer por la tristeza, porque el amor es más fuerte que el dolor». El anciano cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por las palabras de su esposa. Parecía como si el peso de tantos años de soledad y de dolor se desvanecieran, aunque solo fuera por un instante. Lucas lo observaba, sin palabras, viendo cómo el anciano absorbía cada palabra, como si esas cartas fueran la medicina que su alma había estado buscando durante tanto tiempo. Cuando el anciano abrió los ojos, había una leve sonrisa en su rostro, una sonrisa que no se veía en él desde hacía mucho tiempo. «Ella nunca dejó de amarme», dijo suavemente, como si hablara consigo mismo. «Nunca dejé de amarla, pero no supe cómo seguir adelante sin ella. Pensé que el amor se iba con el tiempo, que todo lo que había compartido con ella se desvanecería en el aire». Lucas, con una comprensión más allá de su edad, se acercó al anciano y le tocó el hombro. «El amor no se va, solo cambia. A veces tenemos que encontrarlo de nuevo, pero nunca se va del todo». El anciano lo miró, una vez más sorprendido por las palabras del niño. Algo en su mirada reflejaba una mezcla de agradecimiento y revelación. «Tienes razón, niño. Quizás esta es la forma en que debo encontrarlo de nuevo, a través de las palabras que ella me dejó». El anciano guardó las cartas con un gesto reverente, como si estuviera asegurándose de que no se perdieran de nuevo, de que no se desvanecieran con el tiempo. Después de un largo silencio, se levantó con dificultad, y Lucas lo siguió sin preguntar. La tarde había avanzado y el sol comenzaba a esconderse, pintando el cielo de un naranja suave. «Vamos a caminar un poco más», dijo el anciano. «Quiero mostrarte algo». Lucas asintió, curioso, y caminó junto al anciano hacia el jardín trasero. El viejo limonero, que había estado testigo de tantos momentos de su vida, se erguía allí, en silencio, como un guardián de los recuerdos que el anciano había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Bajo su sombra, el anciano se detuvo, mirando la tierra, como si estuviera buscando algo que nunca había encontrado. Lucas observaba en silencio, sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Finalmente, el anciano se agachó lentamente y comenzó a cavar en la tierra con sus manos temblorosas. Lucas no dijo nada, pero no podía evitar preguntarse qué estaba buscando. Después de unos minutos, el anciano extrajo una pequeña caja de madera cubierta de tierra. La caja era vieja, pero parecía haber sido cuidadosamente guardada. El anciano la miró fijamente, sus ojos llenos de emoción. «Esta caja», comenzó, «es donde ella guardaba sus recuerdos, nuestras cartas. Yo nunca las vi, nunca las leí, porque pensaba que ya no era necesario, pero ahora creo que ha llegado el momento de comprender todo lo que nunca supe». Lucas miraba al anciano, dándose cuenta de que había algo mucho más profundo en juego, algo que iba más allá de una simple flor o una carta. Era la historia de una vida compartida, de un amor que había permanecido intacto, escondido bajo la capa del dolor y la soledad. El anciano abrió la caja lentamente, y al hacerlo, parecía como si el tiempo se detuviera. Dentro de la caja había varias cartas,
cuidadosamente dobladas, algunas con el borde ligeramente deshilachado. El anciano las sostuvo con ambas manos, como si fueran los recuerdos más preciados de su vida. El anciano se quedó mirando las cartas durante unos momentos, como si no pudiera creer lo que veía. Los recuerdos se agolpaban en su mente, y por un instante el tiempo pareció detenerse por completo. Esas cartas que su esposa le había escrito con tanto amor y que él nunca había recibido, representaban todo lo que había estado buscando en su vida, las respuestas a sus preguntas, la forma de encontrar paz en su dolor. Aunque el peso de los años lo había separado de ellas, ahora finalmente podía verlas y tocarlas. Las cartas ya no eran solo palabras escritas en papel, eran fragmentos de su vida compartida, de la mujer que había sido su todo, la que lo había amado, la que lo había dejado en este mundo para que viviera con una tristeza infinita. Las cartas, cuidadosamente dobladas, parecían ser el último testamento de su esposa. Cada una de ellas estaba escrita con una letra delicada y amorosa, como si cada palabra fuera un susurro que buscaba llegar a su alma. El anciano las tomó una por una, las leyó lentamente y por primera vez en muchos años se permitió sentir la emoción que tanto había reprimido. La primera carta comenzaba con palabras que aún resonaban en su corazón. Mi amor, aunque el futuro nos parezca incierto y el paso del tiempo nos aleje, te prometo que siempre estaré a tu lado. Mi amor por ti no tiene fin, y aunque mis manos ya no puedan tocar las tuyas, mi corazón te acompañará en cada paso que des. Al leer esas palabras, el anciano cerró los ojos y se dejó llevar por la avalancha de emociones que lo invadieron. La presencia de su esposa estaba viva en su mente, en sus palabras, en su promesa. Era como si ella nunca se hubiera ido. La sensación de su amor, de su ternura, llenaba el aire y le daba una paz que no había conocido en años. Ella me prometió que estaría conmigo, murmuró el anciano, sus palabras temblorosas, casi inaudibles. Pensé que había perdido todo lo que quedaba de ella, pero ahora sé que no la he perdido. Ella sigue aquí, en estas cartas, en cada palabra que me dejó. Lucas, que lo observaba con respeto y una comprensión que iba más allá de su edad, sintió que estaba siendo testigo de algo profundamente hermoso y doloroso al mismo tiempo. El anciano había estado atrapado en su dolor, pero ahora, al leer las cartas, parecía que comenzaba a liberarse de esa carga. No era solo la flor marchita lo que lo mantenía aferrado al pasado, sino el amor eterno que su esposa le había ofrecido. Una promesa que nunca se rompió. El anciano continuó leyendo las cartas, y cada una de ellas parecía darle fuerzas renovadas. La siguiente carta hablaba de la esperanza que su esposa siempre tuvo para él, de su creencia de que, aunque el tiempo pudiera separarles, siempre habría algo que los mantendría unidos. Mi amor, nunca olvides que la vida es más que la tristeza que ahora sientes. La vida es una serie de momentos que debemos vivir con gratitud, con alegría y con el corazón abierto a nuevas posibilidades. No dejes que el dolor te consuma. Te amo más allá de todo lo que el tiempo pueda quitarme. Eres mi compañero, mi amigo, mi amor eterno. Al leer estas palabras, el anciano sintió un profundo alivio. Durante años había vivido con la carga de la pérdida, con la sensación de que ya no había razón para seguir adelante. Había dejado que la tristeza nublara su vida, pero las cartas de su esposa le devolvían la claridad. Sus palabras lo animaban a mirar hacia adelante, a recordar que aún había esperanza, que aún había amor en su vida, aunque ella ya no estuviera físicamente con él. Lucas, que seguía observando en silencio, notó un cambio en el anciano. El dolor, aunque presente, parecía ser menos opresivo. Las cartas no solo le devolvían recuerdos,
sino que le ofrecían una nueva perspectiva, una forma de mirar el mundo con renovada gratitud. El anciano comenzó a sonreír con una suavidad que no había mostrado en mucho tiempo. Había algo diferente en su rostro. Ya no era solo un hombre triste, sino un hombre que había encontrado algo importante, algo que había estado perdido durante años. Las palabras de su esposa lo habían despertado, lo habían sacado de la oscuridad en la que se encontraba. «Gracias, niña», dijo el anciano, mirando a Lucas con una sonrisa sincera. «Sin ti no habría encontrado estas cartas, no habría recordado lo que realmente importa». Lucas sonrió, aunque no comprendía por completo la magnitud de lo que había sucedido. Para él, simplemente había hecho algo pequeño. Había dado una flor nueva al anciano. Pero ahora veía que, en ese gesto sencillo, había algo mucho más grande, algo que había cambiado la vida de ese hombre. El anciano terminó de leer la última carta y por un momento el silencio llenó el aire. Era un silencio lleno de paz, un silencio que había sido largo tiempo esperado. Luego, con una voz más firme, el anciano dijo: «Ahora entiendo lo que mi esposa siempre quiso decirme. El amor nunca se va. Siempre está con nosotros, incluso cuando pensamos que lo hemos perdido». Lucas lo miró con admiración, entendiendo que este momento había sido algo profundamente importante para el anciano. Y aunque las palabras de su esposa lo habían conmovido, lo que realmente le había dado fuerzas no era solo el amor de ella, sino el hecho de que ahora por fin había encontrado una forma de seguir adelante. Había recuperado algo que pensaba perdido: su capacidad de sentir, de agradecer, de vivir con esperanza. El anciano miró las cartas con cariño y luego se las entregó a Lucas. «Estas cartas, niño, son ahora un tesoro. Quiero que las guardes para que no se olviden. Mi esposa me las dejó para que las leyera cuando estuviera listo. Ahora sé que es el momento adecuado, y quiero que las guardes, no solo como un recuerdo, sino como una guía para ti también. Porque el amor, niño, es lo único que nunca muere». Lucas asintió, tomando las cartas con reverencia. Aunque no entendía completamente todo lo que el anciano había experimentado, sabía que había sido testigo de algo hermoso, algo que cambiaría la vida del anciano para siempre. Con una nueva determinación en su corazón, el anciano se levantó lentamente, con la flor marchita y la nueva flor en la mano. Lucas lo siguió de cerca y juntos salieron al jardín. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El anciano, que había pasado tantos años atrapado en su dolor, ahora parecía renacer. Su paso era más ligero, como si el peso de los años se hubiera aligerado. La flor marchita seguía siendo su lazo con el pasado, pero la flor nueva representaba la promesa de un futuro lleno de amor, gratitud y luz. El anciano caminaba más ligero ahora, como si el peso de la tristeza que había llevado durante tantos años se hubiera aligerado, aunque solo fuera un poco. La flor marchita seguía siendo parte de él, pero la nueva flor que llevaba en la otra mano representaba algo diferente, una oportunidad de redescubrir lo que había perdido, de encontrar un nuevo propósito. El sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, y aunque el día llegaba a su fin, el anciano sentía que, por primera vez en mucho tiempo, un nuevo día comenzaba a nacer dentro de él. «Gracias, niño», dijo mirando a Lucas, «por haberme hecho ver lo que había olvidado. Las palabras de mi esposa eran lo que necesitaba escuchar para comprender que todavía puedo seguir adelante, que todavía hay algo por lo que vivir». Lucas, caminando junto a él, sentía una mezcla de respeto y admiración. Aunque no entendía completamente la profundidad de lo que el anciano había vivido, veía el cambio en su rostro, la transformación que se había producido en él al leer esas cartas.
Era como si el hombre hubiera encontrado finalmente un resquicio de luz en medio de tantos años de oscuridad. Y, a pesar de su juventud, Lucas sentía que había hecho algo valioso, algo significativo, simplemente ofreciendo una flor nueva. «Estoy feliz de haberlo hecho», respondió Lucas con una sonrisa, mirando al anciano con sinceridad. «No creo que tenga mucho valor, pero si te ha hecho sentir mejor, entonces me alegra haberlo hecho». El anciano sonrió con una ternura que rara vez había mostrado en todos esos años de soledad. «No es solo la flor, niño, es la conexión, el hecho de que me hayas escuchado, de que hayas entendido lo que necesitaba sin siquiera saberlo. Es fácil olvidarse de que no estamos solos, de que las personas que nos rodean pueden ayudarnos, aunque sea con un pequeño gesto». El niño lo miró con algo más que curiosidad. Había algo en el anciano que ya no parecía perdido, aunque aún cargaba con una melancolía sutil. Lucas sentía que este momento, esta conversación, sería algo que llevaría consigo por mucho tiempo. El anciano, que siempre había sido visto como un hombre extraño, ajeno a los demás, ahora parecía haber encontrado un camino de regreso a la vida, gracias a las palabras de su esposa y, quizás, al pequeño gesto que él mismo había tenido al ofrecerle la flor. Mientras caminaban por el jardín trasero, el anciano se detuvo frente al limonero, que ahora parecía más vivo de lo que había estado en mucho tiempo. El árbol, aunque viejo, estaba cubierto por hojas verdes y algunos limones que colgaban de sus ramas con una fuerza renovada. «Ella decía que este árbol siempre será un símbolo de nuestra vida», dijo el anciano, mirando el limonero con cariño. «A veces, la vida es amarga, como los limones, pero siempre hay algo dulce al final. Siempre hay algo que te recuerda que el dolor es solo una parte de lo que somos, no lo que somos por completo». Lucas se agachó junto a él, mirando las ramas del árbol con atención. «¿Y qué más te dijo sobre el árbol?». El anciano sonrió, y por un momento la tristeza en sus ojos se desvaneció. «Ella decía que este árbol era especial porque, aunque perdiera sus hojas en el invierno, siempre volvía a crecer, como nosotros. Siempre nos levantamos, siempre volvemos a florecer, no importa cuántas veces la vida nos derrumbe». Lucas lo miró, inspirado por sus palabras. «Eso suena muy bonito. ¿Y tú crees que es verdad? ¿Que siempre volvemos a florecer?». El anciano lo observó durante un momento. Luego asintió lentamente. «Sí, niño. Creo que sí. Y a veces solo necesitamos recordarlo. Necesitamos algo o alguien que nos haga ver que no estamos solos, que no todo está perdido. Y tal vez, solo tal vez, es posible encontrar la luz en medio de la oscuridad». Los dos se quedaron allí, en silencio, observando el árbol que había sido testigo de tantas vidas, de tantas historias, de tantas promesas. El sol ya se había ocultado, y el jardín estaba envuelto en la suave oscuridad de la noche, pero en el corazón del anciano algo había comenzado a renacer. La flor marchita seguía en su mano, pero la flor nueva, en su otro brazo, representaba algo más. La oportunidad de sanar, de recordar, de vivir nuevamente. El niño, que había estado observando en silencio, se sintió profundamente tocado por las palabras del anciano. Había algo en su voz, en su mirada, que le decía que este hombre, que había sido una figura tan lejana para él, ahora tenía algo valioso que ofrecerle, un ejemplo de resiliencia, de esperanza. Aunque el anciano había vivido una vida marcada por el dolor, había encontrado una forma de seguir adelante, y esa forma, aunque aún llena de sombras, le daba fuerzas para seguir viviendo. En ese momento, Lucas sintió que algo dentro de él también había cambiado.
No era solo la historia del anciano lo que lo había tocado, sino la posibilidad de que, al igual que él, todos podían encontrar su camino hacia la luz. Y mientras caminaban hacia la casa del anciano, Lucas pensó que tal vez, con el tiempo, él también podría ser una luz para alguien más. El anciano y Lucas caminaron lentamente hacia la casa. El aire fresco de la noche comenzaba a envolverlos, pero la conversación y los recuerdos habían iluminado el camino, suavizando la oscuridad. A medida que se acercaban al umbral de la casa, el anciano miró al niño, un destello de gratitud en sus ojos, algo que no había mostrado a nadie en mucho tiempo. Algo había cambiado dentro de él, algo que ya no podía ignorar. Había comenzado a encontrar una nueva razón para vivir, y no solo por su flor marchita o por los recuerdos de su esposa, sino por el pequeño gesto de un niño que le había mostrado que, incluso en la vejez, el alma podía renovarse. «Gracias, niño», dijo con suavidad. «Tu presencia ha sido más significativa de lo que puedes imaginar». A veces creemos que la vida nos ha despojado de todo, pero es en esos momentos cuando las cosas más simples, los gestos más pequeños, nos devuelven la fuerza. Lucas no sabía qué responder. Para él, todo había sido tan natural, tan fácil. Ofrecer la flor, acompañarlo, escuchar sus historias, había sido lo que cualquier persona habría hecho. No entendía la profundidad de lo que sus acciones significaban para el anciano, pero sentía que había hecho algo valioso, algo que había tocado una fibra sensible en el hombre que parecía tan distante del resto del mundo. Al llegar a la puerta de la casa, el anciano se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia el jardín y el viejo limonero que ahora, de alguna manera, parecía estar lleno de vida. Sus hojas, aunque desgastadas por el paso del tiempo, parecían más verdes, más vibrantes. Mi esposa solía decir que los árboles siempre tenían algo que enseñarnos. Cuando las ramas se rompen, pueden seguir creciendo, pueden renacer si se les da tiempo. Lucas lo observaba, comprendiendo más profundamente lo que el anciano trataba de decir. Había pasado tanto tiempo aferrado a los recuerdos, a las pérdidas, que se había olvidado de lo que significaba dejarse llevar por el tiempo, por la oportunidad de crecer nuevamente. Y ahora, por fin, parecía estar listo para seguir adelante. ¿Crees que nosotros también podemos seguir creciendo?, preguntó Lucas con una simple curiosidad. El anciano lo miró con una sonrisa suave, como si esa pregunta le diera una nueva perspectiva. Sí, niño, creo que todos tenemos la capacidad de seguir adelante, de seguir creciendo. No importa cuán viejos seamos, ni cuántas veces caigamos. Lo importante es seguir buscando la luz, incluso cuando parece que todo está oscuro. Entonces, ¿tú crees que todos, incluso los más viejos, pueden encontrar algo nuevo por lo que vivir?, insistió Lucas. Lo creo, Lucas, dijo el anciano con firmeza. Y eso es algo que olvidé por mucho tiempo. Pensé que mi vida había terminado con su partida, que ya no había nada que me quedara por hacer, pero ahora me doy cuenta de que el amor no se va, solo cambia, y con él cambia también nuestra forma de vivir. Lucas no dijo nada más. En lugar de palabras, había una comprensión mutua en el aire, algo que los dos compartían sin necesidad de hablar más. El anciano, quien había sido tan silencioso y aislado, ahora parecía encontrar algo de consuelo en la compañía del niño. Y el niño, a pesar de su corta edad, sentía que había hecho algo grande, algo importante. Había dado algo tan simple como una flor, pero había abierto una puerta al alma del anciano. El niño le siguió hasta el umbral de la puerta, y el anciano se detuvo un momento. Miró hacia el jardín y luego hacia el interior de la casa. La casa que alguna vez había sido un hogar lleno de risas y vida, ahora estaba envuelta en silencio. Pero algo había cambiado en él,
algo que le daba fuerzas para seguir adelante, incluso si la vida ya no era lo que había sido. «Voy a guardar estas cartas, niño», dijo el anciano, refiriéndose a las que había encontrado bajo el limonero. «Voy a seguir viviendo con ellas, y voy a vivir en honor a lo que mi esposa me enseñó. Ella siempre me decía que la vida es una serie de momentos que debemos vivir con gratitud, no con pesar. Nunca entendí del todo lo que significaba hasta ahora. Gracias a ti lo he entendido». Lucas asintió con una sonrisa tímida, contento de que algo tan simple hubiera causado un cambio tan profundo en el anciano. «No fue solo mi flor, fue todo lo que hicimos juntos. Ahora tienes algo por lo que seguir adelante, y eso me hace feliz». El anciano lo miró, y por primera vez en muchos años se permitió sentir una pequeña chispa de alegría, algo que se había apagado durante tanto tiempo. «Creo que este es el comienzo de algo nuevo, Lucas. No sé qué traerá el futuro, pero sé que de ahora en adelante no caminaré solo». Al entrar en la casa, Lucas lo siguió hasta el salón. El anciano dejó las cartas cuidadosamente sobre la mesa y miró el viejo sillón en el que su esposa solía sentarse. En algún lugar de su interior, algo había vuelto a encenderse, una pequeña luz que lo hacía sentir que la vida aún podía ofrecerle algo. No estaba solo, y aunque la ausencia de su esposa siempre estaría con él, también había algo nuevo que había comenzado a florecer en su corazón. Los días que siguieron a ese encuentro fueron diferentes. No solo para el anciano, sino también para Lucas. El niño se encontraba cada vez más involucrado en la vida del anciano. Aunque su vínculo comenzó de una forma casual, el tiempo que pasaban juntos se volvía cada vez más significativo. No se trataba solo de ir a visitarlo, sino de compartir momentos, de hablar sobre la vida, sobre lo que significaba vivir con gratitud, sobre las promesas que el tiempo nunca debía borrar. El anciano, que antes se había mostrado distante y reservado, ahora comenzaba a abrir su corazón, poco a poco. Lucas, por su parte, sentía una conexión profunda con el hombre. Había algo sabio en él, algo que lo invitaba a ser más consciente de las pequeñas cosas que la vida ofrecía, algo que no podía ignorar. En esos días, el anciano comenzó a compartir más historias sobre su esposa, sobre la vida que habían tenido juntos. Había tanto amor en esas historias, tanto sacrificio y belleza, que Lucas comenzaba a entender lo que el anciano había guardado tanto tiempo en su corazón. Un día, mientras caminaban por el barrio, el anciano detuvo a Lucas en medio de la calle y con un brillo renovado en sus ojos dijo: «Creo que he encontrado algo importante, algo que puedo compartir, algo que aún tiene valor». Lucas lo miró, interesado. «¿Qué es, señor?» «Mi esposa siempre decía que el amor, aunque se vea marchito como una flor, puede renacer, puede dar frutos incluso en los momentos más oscuros», explicó el anciano. «Y yo quiero que compartamos ese mensaje con otros, que les mostremos a los demás que la vida no termina, que siempre hay algo por lo que vivir, por lo que dar». Lucas, con su corazón lleno de emoción, sintió que algo grande estaba a punto de suceder. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que este momento, este aprendizaje del anciano, lo había tocado profundamente. Pensó que si el anciano había encontrado un propósito, quizá él también podría hacerlo. «Creo que es una gran idea», dijo Lucas, con una energía renovada. «Podemos ayudar a más personas a encontrar lo que tú has encontrado. Podemos compartir lo que has aprendido». Lucas no podía dejar de pensar en las palabras del anciano. La idea de compartir lo que él había aprendido, de ayudar a los demás a encontrar lo que el anciano había encontrado en su corazón, se había sembrado en su mente como una semilla que comenzaba a germinar. Sabía que no podía dejarlo pasar. El anciano
Había hablado de amor, de esperanza, de cómo las vidas, aunque se desmoronaran, siempre tenían una nueva oportunidad para florecer. Esa idea le pareció tan poderosa que comenzó a visualizarlo. ¿Cómo podría ayudar a los demás? ¿Cómo compartir ese mensaje? ¿Cómo llevarlo a las personas que necesitaban escuchar esas palabras? Un día, mientras caminaban por el barrio, Lucas no pudo evitar decir lo que pensaba. «Señor», comenzó, con una mirada decidida en sus ojos, «creo que deberíamos hacer algo más grande con lo que has aprendido. Me refiero a las cartas, a lo que has encontrado en ellas, a la forma en que te ha ayudado a sanar. Creo que deberíamos crear algo, un proyecto o algo por el estilo, para ayudar a otros, a los ancianos, a las personas que quizás no tienen a alguien que los escuche». El anciano al principio no comprendió del todo. Se detuvo un momento, mirando al niño con una expresión de curiosidad y, quizás, un poco de sorpresa. Había algo en su propuesta que lo hizo pensar en lo que él mismo había estado sintiendo. El niño tenía razón. Si él había encontrado consuelo en esas cartas, si había comenzado a sanar y a ver la vida con nuevos ojos, ¿por qué no compartirlo con otros? ¿Un proyecto?, preguntó el anciano pensativo. ¿Qué tipo de proyecto? Lucas sonrió. Un proyecto en el que podamos escribir cartas, pero no solo eso. Podríamos hacer visitas a los ancianos que viven solos, ofrecerles compañía y compartir con ellos lo que hemos aprendido. Quizás algunos de ellos también tengan historias que contar, cartas que nunca fueron leídas. Podríamos ayudarles a encontrar la esperanza que tal vez han perdido. El anciano miró a Lucas durante un momento, y en sus ojos brilló una nueva chispa. Había algo en la propuesta del niño que resonaba profundamente en él. Él también había estado solo. Había estado atrapado en su propio dolor, sin ver más allá de su sufrimiento. Ahora, al escuchar al niño, se dio cuenta de que quizás había algo más que podía hacer, algo que podía dar a otros. Las cartas de su esposa, que lo habían sacado del abismo de su dolor, podrían convertirse en un faro de esperanza para otros. Las historias que compartiera, las lecciones que había aprendido, podrían ayudar a aquellos que se sentían igualmente perdidos y solos. «Es una idea hermosa», dijo el anciano, su voz suave pero llena de gratitud. «Quizás esto es lo que debo hacer. No solo guardarme las cartas para mí. Tal vez pueda ayudar a otros a encontrar lo que yo encontré, a recordar que el amor no se va, que siempre hay algo por lo que vivir». Lucas asintió, sintiendo que por fin había encontrado algo que podría darle un propósito al anciano. Sí. Y no solo eso, podríamos hacer que más personas se unieran a nosotros. Tal vez podamos encontrar más jóvenes dispuestos a ayudar a los ancianos que no tienen compañía. Hacer que la gente vea lo importante que es escuchar, que cada historia, cada vida, tiene algo valioso que compartir. El anciano sonrió con una nueva luz en sus ojos. Era un brillo de esperanza, de propósito. «Tienes razón. Quizá haya otros como yo, otros que también necesitan escuchar esas palabras, y si yo puedo ayudarles a encontrar lo que yo encontré en esas cartas, entonces habrá valido la pena». En los días siguientes, el proyecto comenzó a tomar forma. Lucas, con la ayuda del anciano, comenzó a hablar con otros niños y jóvenes del barrio. Les contó sobre su experiencia con el anciano, sobre las cartas que había encontrado y sobre cómo habían cambiado la vida de este hombre que había estado tan atrapado en su dolor. Algunos niños se mostraron escépticos, otros entusiastas, pero todos estuvieron de acuerdo en que, si podían ayudar a los ancianos, valdría la pena intentarlo. El anciano, aunque al principio reacio a hablar con tanta gente, comenzó a involucrarse más. Le explicó a los jóvenes que la vida de los ancianos no terminaba con la vejez, que aún tenían historias que contar, lecciones que enseñar.
A medida que los jóvenes comenzaban a involucrarse más, el anciano encontró una nueva forma de interactuar con ellos. Ya no era el hombre triste que caminaba solo con su flor marchita, sino el líder de un proyecto que estaba tocando las vidas de las personas, compartiendo con ellos las lecciones que había aprendido a través de su sufrimiento. El barrio comenzó a cambiar. Los niños ya no solo jugaban en la calle, sino que también visitaban a los ancianos, les ofrecían compañía, les traían flores, les escribían cartas. Los ancianos, que antes vivían en la soledad, ahora se sentían parte de algo, parte de una comunidad que los valoraba, que les ofrecía tiempo y atención. Había algo mágico en el ambiente, algo que se había encendido en el corazón del barrio. El proyecto no solo benefició a los ancianos, sino también a los jóvenes. Los niños que participaban comenzaron a comprender la importancia de la empatía, de la conexión humana. Aprendieron que la vida no solo se trata de recibir, sino de dar, que cada historia, cada vida, tiene un valor inmenso, independientemente de la edad de la persona. Un día, después de semanas de trabajo, el anciano y Lucas se encontraron nuevamente en el jardín, frente al viejo limonero. El árbol, que alguna vez había sido un símbolo de la tristeza y la pérdida, ahora parecía estar lleno de vida, de nuevas hojas y frutos. El sol brillaba sobre ellos, iluminando el jardín con una luz cálida. El anciano miró a Lucas y con una sonrisa llena de gratitud dijo: «Nunca pensé que encontraría un propósito después de todo lo que he vivido. Nunca imaginé que una flor marchita, unas cartas y un niño con un corazón tan grande cambiarían tanto mi vida. Gracias, Lucas. Gracias por ayudarme a encontrar lo que nunca supe que necesitaba». Lucas sonrió, mirando al anciano. «No fue solo yo, señor. Todos los que estamos aquí hemos aprendido de usted, de lo que nos enseñó, y ahora todos estamos compartiendo esa luz». El anciano y Lucas se quedaron en silencio por un momento, observando el limonero que se alzaba con fuerza y vitalidad. Aquella pequeña planta, que alguna vez había sido solo un árbol olvidado, ahora era símbolo de algo mucho más grande, de resiliencia, de renacimiento. La luz del sol bañaba su tronco y sus ramas, como si el día mismo hubiera decidido rendir homenaje a lo que había florecido allí. Lo que antes era un rincón triste y solitario del jardín, se había transformado en el centro de un cambio, de una nueva vida. Lucas, al ver cómo el anciano contemplaba el árbol con una expresión de paz en su rostro, comprendió que había algo más profundo en todo lo que había sucedido. El proyecto de cartas y compañía para ancianos, que al principio parecía ser una idea simple, había sido el catalizador de una transformación no solo para los mayores del barrio, sino también para los jóvenes que se habían involucrado. Lo que había comenzado con una pequeña flor nueva, una semilla de compasión, había crecido hasta convertirse en un árbol de conexión, de humanidad compartida. La vida en el barrio comenzó a cambiar de formas sutiles, pero claras. Los ancianos, que antes se sentían invisibles, que vivían atrapados en la soledad de sus casas, comenzaron a salir más, a compartir más. Ya no eran solo los jóvenes quienes les daban flores y cartas. Ahora, los ancianos también comenzaban a dar, a compartir sus historias y recuerdos con quienes los rodeaban. Había una nueva luz en sus ojos, una luz que había sido reavivada por el simple acto de ser escuchados, de ser valorados. El anciano, quien en un tiempo se había visto a sí mismo como alguien al final de su camino, ahora se sentía parte de algo más grande. El proyecto que él había inspirado no solo lo había conectado con los demás, sino que lo había ayudado a redescubrir lo que significaba estar vivo, lo que significaba compartir.
Ya no veía su vida como una serie de pérdidas, sino como un conjunto de momentos valiosos, de lecciones que podían ser transmitidas a aquellos dispuestos a escuchar. Y Lucas, el niño que había iniciado todo, se convirtió en un faro de esperanza para todos. A través de su inocencia y generosidad, había abierto un camino para que otros siguieran, un camino de empatía, de acción, de humanidad. No solo había cambiado la vida del anciano, sino también la de todos los que participaron en el proyecto. Los niños y jóvenes del barrio ya no solo veían a los ancianos como figuras lejanas y olvidadas. Ahora los veían como personas llenas de historia, de sabiduría, de vida. Los ancianos, a su vez, veían a los jóvenes como compañeros valiosos, no como una generación distante, sino como una extensión de su propio ser. El anciano comenzó a involucrarse aún más, no solo como alguien que recibía, sino también como alguien que daba. Con el tiempo, se convirtió en una figura central dentro del proyecto, un mentor para los demás, alguien que guiaba a los jóvenes en la tarea de conectar con los mayores del barrio. Con cada visita, con cada carta que se escribía, el anciano encontraba un propósito renovado, un propósito que lo conectaba con los demás y con él mismo de una manera profunda y significativa. Ya no era solo un hombre con una flor marchita en la mano, ahora era el padrino de un movimiento que tocaba corazones y cambiaba vidas. El árbol del jardín, que antes había sido un símbolo de la tristeza, ahora estaba lleno de frutos. Era un reflejo del cambio que estaba ocurriendo no solo en el jardín, sino en todo el barrio. Los frutos, aunque pequeños, representaban la vida que había vuelto a brotar, la fuerza que surgía de lo que antes parecía una pérdida irrecuperable. «¿Ves, niño?», dijo el anciano mientras observaba los limones colgando de las ramas del árbol. «A veces necesitamos ver el potencial en las cosas que parecen perdidas. Este árbol lo demuestra. A veces pensamos que la vida se acaba cuando algo se muere. Pero la verdad es que la vida siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, incluso en los momentos más oscuros». Lucas asintió, comprendiendo finalmente la profundidad de lo que el anciano había compartido con él. La lección era clara. El amor no se extingue y la vida no termina cuando creemos que todo se ha desvanecido. Siempre hay algo por lo que vivir, siempre hay algo por lo que seguir adelante, aunque no lo veamos de inmediato. En ese jardín, con el árbol lleno de frutos, el niño comprendió que lo que el anciano había encontrado en su vida no solo era un renacimiento personal, sino una forma de inspirar a otros a encontrar su propio propósito. Con el tiempo, el proyecto de cartas y compañía para ancianos del barrio creció aún más. Cada vez más jóvenes se unían a la causa, y las visitas a los ancianos se convirtieron en un evento esperado por todos. Ya no se trataba solo de escribir cartas, sino de compartir historias, de pasar tiempo juntos, de aprender unos de otros. El anciano, con su flor marchita, se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana, de cómo un simple gesto de compasión podía transformar vidas. Lucas, quien al principio había sido solo un niño curioso, ahora era un líder dentro del proyecto. Ayudaba a organizar visitas, a motivar a los demás y a mantener viva la conexión entre generaciones. El anciano, que lo había acompañado en este viaje, lo veía con orgullo. El niño había sido el catalizador que había permitido que tanto él como los demás pudieran encontrar algo nuevo en sus vidas, una forma de vivir con propósito, con gratitud, con amor. Y así, el barrio de Villa Esperanza comenzó a cambiar. Lo que antes era un lugar donde las personas se cruzaban sin verse, ahora se convirtió en una comunidad unida por la empatía y el entendimiento. Los ancianos ya no eran figuras solitarias y olvidadas, sino personas que compartían sus historias, que ofrecían su sabiduría y que contribuían a la vida del barrio.
Los jóvenes, por su parte, aprendieron a valorar a los mayores, a escuchar sus relatos, a cuidar de ellos como ellos cuidaban de sus propios recuerdos. En el jardín, el limonero seguía creciendo. Cada nueva hoja que brotaba representaba una historia nueva que se escribía, una vida que se reavivaba, una conexión que se formaba. La flor marchita que el anciano aún llevaba con él seguía siendo un símbolo de lo que había sido, pero la flor nueva que Lucas le había dado representaba lo que estaba por venir. Y aunque el anciano nunca olvidó a su esposa, ahora sabía que el amor, aunque transformado, seguía siendo una fuerza poderosa que lo conectaba con el mundo y con todos los que lo rodeaban. El anciano ya no caminaba solo, y aunque su flor marchita seguía siendo parte de su historia, había encontrado la luz en su corazón que lo guiaba hacia adelante. El tiempo continuó su curso en Villa Esperanza, pero el cambio que había comenzado con un simple gesto de compasión se sentía profundo y duradero. Los jóvenes del barrio, guiados por el ejemplo del anciano y el impulso inicial de Lucas, comenzaron a organizarse en grupos para visitar a los ancianos, llevarles flores, escribirles cartas y compartir tardes de compañía. Cada vez que los jóvenes se reunían con los mayores, se tejía una nueva capa de conexión entre generaciones. La barrera que antes existía entre los viejos y los jóvenes desaparecía lentamente, como el sol que se oculta detrás del horizonte y revela nuevas luces. El anciano, ahora un pilar fundamental del proyecto, ya no solo caminaba por el barrio con la flor marchita, sino con la flor nueva también. De alguna forma, ambas flores representaban el equilibrio que había encontrado en su vida. La flor marchita, aunque aún llevada con respeto y cariño, era el símbolo de un amor perdido, pero la flor nueva que Lucas le había dado representaba una nueva oportunidad, una nueva vida y un renacer que no solo él experimentaba, sino que todo el barrio comenzaba a vivir. Cada día, los niños y jóvenes iban a casa de los ancianos para ofrecerles compañía. Las visitas ya no eran una tarea, sino una oportunidad para aprender, para reír, para compartir historias. El anciano comenzó a ver a los otros mayores del barrio con ojos diferentes. Ya no los veía como personas aisladas, atrapadas en su soledad, sino como seres humanos valiosos, cuyas historias merecían ser escuchadas, cuyas vidas aún tenían un propósito. No solo él se estaba sanando, sino que todos los que participaban en el proyecto comenzaban a experimentar la curación en sus propios corazones. En el transcurso de las semanas, el proyecto tomó una forma más estructurada. Se organizaron reuniones, se hicieron más cartas, y el alcance del proyecto creció. La comunidad de Villa Esperanza se transformó en un lugar más cálido, más humano. Los ancianos no solo recibían visitas, también daban su tiempo y sabiduría a los más jóvenes. Las historias de amor, de sacrificios, de momentos de alegría y tristeza, comenzaron a ser compartidas como un tesoro que todos, sin importar su edad, querían conservar. Había una nueva comprensión de la vida, del amor, del paso del tiempo. A medida que el proyecto avanzaba, Lucas, con la guía del anciano, ideó un pequeño espacio dentro del centro comunitario del barrio, donde se organizarían encuentros entre los jóvenes y los ancianos. Cada semana, los miembros del proyecto se reunían allí para escuchar las historias de los mayores, para escribir cartas juntos o simplemente para disfrutar de una tarde de compañía y conversación. Ese pequeño espacio se convirtió en un refugio de sabiduría y amor, y a medida que pasaba el tiempo, los miembros del barrio comenzaron a notar un cambio sutil pero significativo en la atmósfera general. Era un cambio que iba más allá de lo físico. La gente sonreía más, se saludaba con más sinceridad.
Los ancianos ya no se veían como figuras solitarias, sino como fuentes de sabiduría viviente, y los jóvenes ya no solo buscaban un propósito en sus propios intereses, sino que comenzaban a ver la vida de los demás con nuevos ojos. Las cartas, que al principio parecían ser solo un pequeño acto de bondad, se convirtieron en una herramienta poderosa para construir puentes entre generaciones. El anciano, que había sido un hombre aislado, comenzó a ver los frutos de su dolor. En cada carta, en cada visita, en cada palabra compartida, el amor que una vez pensó perdido volvía a renacer. Aunque las cartas de su esposa seguían siendo el ancla que lo unía a su pasado, el propósito que había encontrado al compartir esas historias con otros lo había convertido en un hombre diferente. No solo había encontrado consuelo, sino que había descubierto un sentido renovado de comunidad y conexión, algo que había estado buscando sin saberlo. Las cartas ya no solo eran recuerdos de lo que había sido, eran los cimientos de algo nuevo, algo que seguía creciendo. Un día, mientras caminaban por el parque, el anciano y Lucas, este último comenzó a hablar con entusiasmo de un nuevo proyecto: expandir la idea de las cartas y la compañía más allá del barrio, a otras comunidades cercanas. Lucas sentía que el impacto que este pequeño gesto había tenido era algo que necesitaba ser compartido, no solo en su vecindario, sino en todos los rincones que pudieran beneficiarse de ese tipo de conexión. El anciano, aunque sorprendido por la ambición del niño, sonrió con orgullo. Él había aprendido que la vida no solo se trata de vivir con lo que tenemos, sino de compartir lo que somos con los demás. Tal vez tengas razón, dijo el anciano. Tal vez esto pueda ir más allá. Tal vez lo que hemos hecho aquí puede tocar muchas más vidas. Pero no olvides, niño, que todo empieza con una sola una flor nueva, un gesto pequeño, y a partir de ahí, todo lo demás crece. Lucas asintió, agradecido por la sabiduría de las palabras del anciano. Lo sé, señor, por eso quiero seguir adelante con esto, porque sé que algo tan simple como una flor puede cambiarlo todo. A medida que la conversación avanzaba, el anciano, mirando al niño con un orgullo visible, comenzó a sentir una verdadera satisfacción en su corazón. El niño había encontrado la forma de llevar la luz que él mismo había recuperado a tantos otros. Y ahora, al ver el impacto que su esfuerzo estaba teniendo, comprendió que el propósito que había encontrado no solo lo había transformado a él, sino que había comenzado a transformar todo lo que lo rodeaba. La conexión humana, el acto de compartir, de dar sin esperar nada a cambio, tenía el poder de curar, de llenar vacíos, de crear un cambio verdadero. Con el paso de los días, el proyecto de cartas y compañía para ancianos del barrio comenzó a florecer más allá de las expectativas de todos. No solo se limitaba a las visitas y las cartas, algo mucho más profundo estaba sucediendo. La gente del barrio había comenzado a entender el verdadero significado de la empatía, la importancia de tomarse el tiempo para conocer a los demás y ofrecerles compañía. Los ancianos ya no eran solo un grupo de personas mayores y solitarias, sino miembros valiosos de la comunidad, con historias que merecían ser escuchadas. Lucas, con su energía y su entusiasmo, organizaba las visitas con más frecuencia. Cada vez que se acercaba a la casa de un anciano, ya no solo se sentaba a escribir cartas o a escuchar relatos del pasado, había algo más que se estaba cultivando en esos encuentros, una verdadera amistad entre generaciones. Los jóvenes comenzaron a ver a los mayores no solo como personas que les daban consejos, sino como compañeros en un viaje compartido, como fuentes invaluables de sabiduría que aún tenían mucho por ofrecer. El anciano, que había sido el corazón de este proyecto, comenzó a sentirse más vivo que nunca. La soledad que había marcado tanto sus días desapareció poco a poco. Ya no era el hombre triste y arrugado
que solo caminaba por el barrio con la flor marchita. Ahora era una figura central en la vida del vecindario, un símbolo de renacimiento y esperanza. Las visitas, las cartas y las conversaciones se convirtieron en momentos esperados y atesorados, no solo por los ancianos, sino por todos los involucrados. Una tarde, mientras el anciano caminaba con Lucas hacia el parque, ambos se detuvieron en la esquina del vecindario, donde se encontraba un pequeño banco bajo un árbol frondoso. Era un lugar en el que el anciano solía sentarse a menudo, y ahora, después de tanto tiempo, parecía haber encontrado la paz en él nuevamente. Se sentó lentamente, como siempre, y Lucas lo miró, dándose cuenta de que había algo diferente en él. Ya no era solo un hombre marcado por el tiempo y la tristeza, sino alguien que, a través de sus propios recuerdos y las experiencias compartidas con otros, había encontrado algo mucho más valioso, un propósito renovado. ¿Te has dado cuenta, niño?, dijo el anciano mirando al frente mientras el viento jugaba con las hojas de los árboles cercanos. Lo que comenzó como una pequeña flor marchita, algo que parecía tan insignificante, ahora se ha convertido en algo mucho más grande. He encontrado una razón para vivir, una razón para compartir lo que he aprendido, y ahora todo esto está tocando las vidas de los demás. Lucas asintió, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las ramas del árbol, iluminando el rostro del anciano. Lo que comenzamos aquí, con tan solo unas cartas, unas visitas, ahora ha crecido. Y todo comenzó porque tú decidiste abrir tu corazón. Te diste cuenta de que no solo tenías recuerdos que ofrecer, sino también una vida que compartir. El anciano sonrió, una sonrisa genuina, una que no había mostrado en muchos años. Y tú, niño, me has mostrado lo que significa dar sin esperar nada a cambio. No solo me diste una flor, me diste la posibilidad de ver la vida con nuevos ojos. Me diste la oportunidad de vivir nuevamente. Lucas, emocionado, miró al anciano con una nueva comprensión. Ya no veía al hombre solo como un adulto mayor que necesitaba compañía. Lo veía como alguien que había resurgido de las cenizas del dolor y la pérdida, alguien que había aprendido a vivir de nuevo, alguien que había recuperado su capacidad de amar y dar. En ese momento, el anciano, mirando el paisaje frente a ellos, comenzó a hablar de algo que le había estado rondando la cabeza durante un tiempo. Quiero que este proyecto no solo siga creciendo en Villa Esperanza. Creo que podemos ir más allá. Si podemos ayudar a los ancianos de este barrio, ¿por qué no ayudar a más comunidades? Hay tantas personas solas, tantas vidas que necesitan ser tocadas. Tal vez podamos formar una red de apoyo para ancianos solitarios, una red que no solo ofrezca compañía, sino también esperanza, para que todos puedan encontrar algo por lo que vivir. Lucas, con una energía renovada, asintió con entusiasmo. Creo que es una idea maravillosa, señor. Ya no es solo un pequeño proyecto, es algo mucho más grande. Y lo más importante, estamos cambiando vidas. Estoy listo para hacerlo. El anciano, con la sonrisa que ahora era parte de su rostro, agregó: No solo tú, Lucas. Todos los que forman parte de este proyecto están cambiando el mundo a su manera. Ya no es solo una flor marchita, ya no soy solo yo, es algo mucho más grande. Es la comunidad, son los jóvenes y los mayores, todos unidos por un propósito común. Ya no estoy solo, niño. Y sé que no soy el único que ha encontrado algo en todo esto. En ese momento, el niño miró al anciano con una admiración profunda. El hombre que había llegado al barrio con una flor marchita, desconectado del mundo, ahora era un faro de esperanza para toda la comunidad. La flor marchita que había representado su dolor ahora se había transformado en un símbolo de amor, crecimiento y renacimiento. El proyecto comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Villa Esperanza.
Otros barrios cercanos, al enterarse de lo que estaba sucediendo, comenzaron a unirse al movimiento. Los jóvenes fueron los primeros en responder, llevando la idea a otras comunidades, pidiendo a las personas que se involucraran, que ayudaran a los ancianos a encontrar una razón para vivir, a compartir sus historias, a escribir cartas. Los ancianos, que antes se habían sentido olvidados, ahora eran parte de una red que los unía con la juventud de la ciudad, creando un vínculo entre generaciones que nunca antes había existido. El anciano, ahora con una nueva luz en sus ojos, se convirtió en un mentor, no solo para los jóvenes, sino también para los demás ancianos. Les mostró que la vida no termina cuando se envejece, que siempre hay algo nuevo que aprender, que siempre se puede encontrar un propósito. A través de las cartas, los encuentros y las visitas, los ancianos compartieron sus historias y sus recuerdos y en el proceso encontraron una razón para seguir adelante, para seguir viviendo con alegría y gratitud. A medida que el proyecto continuaba expandiéndose, lo que había comenzado como una pequeña iniciativa en Villa Esperanza se convirtió en un movimiento que tocó los corazones de muchas personas. La idea de compartir historias, de ofrecer compañía a los ancianos solitarios, no solo transformó a los mayores, sino que también cambió la vida de todos los que participaron. El barrio de Villa Esperanza, una vez conocido por su rutina tranquila y su aparente aislamiento, ahora era un lugar lleno de actividad, de conexiones genuinas, de una comunidad que había redescubierto el verdadero significado de la solidaridad. Lucas, quien había sido el catalizador de este cambio, ya no era solo un niño que había dado una flor nueva al anciano. Ahora era un líder dentro del proyecto, un joven que guiaba a otros con su pasión y su energía. Él veía el impacto que estaban logrando, como las cartas, las visitas, las historias compartidas, no solo estaban haciendo que los ancianos se sintieran menos solos, sino que también estaban enseñando a los jóvenes a valorar lo que realmente importaba. La generosidad, la escucha, la empatía, valores que no siempre se enseñan en los libros, pero que, a través de los actos pequeños, se cultivan y se multiplican. Cada día, los grupos de jóvenes que formaban parte del proyecto se reunían con los ancianos, no solo para escribir cartas, sino para compartir una taza de té, para escuchar sus relatos, para aprender de su sabiduría. Los mayores, que antes estaban relegados a la quietud de sus casas, ahora tenían un propósito renovado. Había algo profundamente significativo en las conversaciones que compartían, algo que fortalecía tanto a los jóvenes como a los ancianos. Ya no se trataba solo de visitar a un vecino mayor, era una oportunidad para establecer un vínculo humano, para sentir que, a pesar de la distancia de las generaciones, había una conexión verdadera. El anciano, como un faro de sabiduría, comenzó a viajar a otros barrios cercanos, llevando consigo el mensaje de lo que él había experimentado. Dondequiera que iba, su historia era recibida con asombro y gratitud. Había perdido mucho en la vida, pero ahora, al compartir su dolor y su amor, había encontrado una nueva razón para existir. Se convirtió en un embajador del proyecto, ayudando a otras comunidades a replicar lo que había comenzado en Villa Esperanza. Se convirtió en el padrino del movimiento, el hombre que, a pesar de haber estado rodeado de sombras durante tanto tiempo, ahora estaba llevando luz a los demás. Una tarde, mientras el anciano caminaba con Lucas por el parque, se detuvieron frente al viejo limonero, el árbol que había sido testigo de tantas historias y recuerdos. El árbol, que alguna vez representó la tristeza y el abandono, ahora estaba lleno de frutos. Sus ramas, aunque frágiles, estaban cargadas de vida, y el anciano lo miraba con una sonrisa serena, como si cada fruto fuera un símbolo de todo lo que había florecido desde su transformación personal.
¿Recuerdas lo que te dije sobre este árbol?, dijo el anciano, mirando las ramas cargadas de limones dorados. Cuando lo plantamos, nunca imaginé que se llenaría de frutos. Pero así es la vida, niño. A veces tienes que esperar, tienes que tener paciencia, y con el tiempo las cosas que parecían perdidas empiezan a florecer. Lucas asintió, observando el árbol con una nueva apreciación. Lo sé, antes solo lo veíamos como un árbol más, pero ahora sabemos que tiene un significado. Es como todo lo que hemos hecho. Empezamos con algo pequeño, algo que parecía marchito, pero ha crecido. Ha crecido más de lo que pensábamos. El anciano sonrió y asintió lentamente. Así es, niño. Lo que hemos hecho aquí no es solo por nosotros. Lo que hemos aprendido es algo que puede cambiar vidas. El amor, la compañía, la empatía, todo eso sigue siendo necesario, sigue siendo importante, independientemente de lo que haya pasado antes. En ese momento, el anciano sintió un profundo sentido de paz. No importaba cuánto tiempo le quedara de vida. Sabía que había hecho algo valioso, que su dolor, su sufrimiento, su flor marchita, habían servido para algo más grande que él mismo. Había dado algo que los demás necesitaban, y había encontrado la fuerza para vivir nuevamente. El árbol, la flor, el proyecto, las cartas, todo eso representaba su renacimiento. Su vida, aunque marcada por la pérdida, ahora estaba llena de significado. Creo que ahora puedo ver lo que ella quería que entendiera, dijo el anciano en voz baja mirando al niño. Ella siempre creía que el amor nunca se va, solo cambia, y a veces necesitamos encontrar nuevas formas de vivir con él. Lo he encontrado, Lucas. He encontrado mi luz nuevamente, y tú me has ayudado a verla. Lucas, con una sonrisa tímida, miró al anciano. No fue solo yo, Señor. Todos lo hicimos. Todos estamos cambiando. Todos estamos floreciendo. El anciano asintió, y por primera vez en mucho tiempo se permitió soltar una risa suave. Tienes razón. Es el comienzo de algo nuevo. Algo que jamás imaginé que vería. Pero ahora, con todos ustedes a mi lado, sé que la vida no se acaba con la pérdida. Solo cambia de forma, y depende de nosotros seguir adelante. El anciano y Lucas se quedaron allí, observando el árbol que ahora estaba lleno de frutos, como si el tiempo hubiera dado su permiso para que finalmente lo que parecía perdido renaciera. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados, y el parque se llenaba de una paz que no había existido antes. El futuro, aunque incierto, ya no parecía tan temeroso. Había algo más grande que ellos mismos. Había un propósito de conectar, de compartir, de dar. Y con ello, el anciano y Lucas sabían que, incluso después de la muerte, la flor marchita seguiría siendo una parte de lo que ellos habían construido. Aunque la flor marchita ya no era más que un símbolo de lo que había sido, ahora era el reflejo de lo que podría ser y de lo que siempre permanecería: el amor, transformado y eterno. Fin de la historia.